Bienvenidos a este bloque temático de teledetección acerca de las correcciones y los métodos de ajuste geométrico en imágenes satelitales de teledetección. Bueno, las correcciones geométricas en imágenes teledetectadas pues incluyen cualquier cambio en la posición que ocupan los píxeles que la forman. Gracias a que trabajamos en formato digital, una transformación puede basarse pues, en funciones numéricas que permiten modificar de forma muy flexible la geometría de la imagen. La expresión general de este tipo de funciones sería la que están viendo en sus pantallas, que básicamente lo que viene a expresar es que las coordenadas de columna y línea, que serían C' y L' de la imagen corregida, son función de las coordenadas columna y línea de la imagen de entrada, que sería C y L, o de las coordenadas del mapa al que se pretende superponer la imagen XY. Por tanto, esta transformación puede emplearse tanto para corregir cartográficamente una imagen como para superponer dos o más imágenes entre sí. En el primer caso, es decir, para corregir cartográficamente una imagen, se pretende encontrar una relación que transfiera los niveles digitales de la imagen a su posición cartográfica. Bien, bueno, esta idea, la de encontrar una relación que transfiera NDs de imagen a su posición cartográfica, se asume que se requiere una proyección. Vamos a asumir, por ejemplo, que fuera pues, la UTM, la Universal Transversa de Mercator. Esto permite que la imagen resultante pueda combinarse con informaciones auxiliares e integrarse a un SIG, a un sistema de información geográfica. En el segundo caso, la transformación geométrica de la imagen tiene por objetivo ajustarse a otra imagen que se considera como referencia, normalmente pues, con objeto de analizar estudios multitemporales, mosaicos, para obtener una cobertura más completa del territorio, etc. La corrección geométrica de imágenes puede abordarse de acuerdo a dos procedimientos. El primero es el denominado corrección orbital. Bueno, con respecto a la corrección orbital, se pretende modelar aquellas fuentes de error geométrico conocidas a partir de la aplicación de transformaciones inversas a las que realiza el sensor en el momento de adquirir la imagen. Bueno, para ello es necesario disponer con bastante precisión de las características orbitales de la plataforma y de las especificaciones del sensor. Y con eso pueden corregirse errores sistemáticos, como los que se derivan de la rotación o de la curvatura terrestre y de la inclinación de la órbita. El otro enfoque es más empírico. Se trata de modelar el error geométrico de la imagen a partir de una serie de puntos con coordenadas conocidas, que se denominan puntos de control, y a lo cual probablemente estén muy familiarizados porque es un flujo de trabajo fundamental en fotogrametría, ¿verdad? Bien, en este caso el error se modela de forma inductiva, ya que en las funciones de transformación se incluyen simultáneamente todas las fuentes de error, asumiendo, como es lógico, que esos puntos sean suficientemente representativos de la deformación geométrica que tiene la imagen. Los dos métodos, digamos, la corrección orbital y los puntos de control,
tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, el primero es mucho más automático, ya que los datos orbitales se reciben directamente con las imágenes y apenas se requiere intervención humana del operador. Bueno, esa intervención humana es mínima, pero existe. Bueno, y el resultado de esto es muy adecuado cuando el sensor pues, no proporciona información fiable para localizar los puntos de control. Bueno, pues por ejemplo, cuando estemos trabajando con imágenes marinas sin referencias visuales, ¿no? Este es un método que puede suplir el de los puntos de control que serían imposibles en una zona marina, con coberturas de nubes también, con una resolución muy grosera, muy poco detallada, que apenas nos permita identificar rasgos cartográficos en el terreno. Bueno, este es el procedimiento habitual empleado para corregir imágenes de baja resolución, tanto polares como geoestacionarias. Aunque, bueno, es más sencillo en estos últimos. El principal inconveniente es la baja precisión cuando la telemetría del satélite no es muy exacta. Y esto nos ocurre con los satélites polares, por ejemplo, con AVHRR, SeaWiFS, Fenyun, NOAA, por poner algunos ejemplos. O cuando la imagen incluye errores aleatorios, ¿no? Como los debidos a, bueno, pues a movimientos imprevistos del sensor o al relieve local, la topografía de la zona, que pueden llegar a provocar desplazamientos del orden de más o menos 5 píxeles aproximadamente. Bueno, de todos modos, con modelos más elaborados que pueden incluir algún punto de control terrestre o cuando hay más precisión en la determinación del comportamiento del satélite, el orden de precisión se suele elevar a más o menos un píxel, que ya es más aceptable, ¿no? Las plataformas más modernas, además, bueno, pues incluyen sistemas de navegación mucho más refinados que permiten mejorar mucho estas correcciones orbitales hasta el punto de anular su efecto, ¿no? Que sería, bueno, Terra, MODIS, Spot, GeoEye, WorldView, etcétera, ¿no? Por otro lado, el método de puntos de control pues es un método bastante tedioso. Requiere una importante intervención humana para localizar adecuadamente esos puntos. Y bueno, a cambio ofrece una alta precisión cuando se trabaja sobre zonas, imágenes donde bueno, es clara la identificación de rasgos comunes a la cartografía básica. Bueno, vamos a explicar un poco cómo sería una corrección a partir de modelos orbitales. Como ya he mencionado, estas correcciones son muy adecuadas para sensores de baja resolución o que trabajan sobre áreas marinas donde resulta muy complicado buscar esos puntos de control. El interés en los últimos años pues, ha ido creciendo en el empleo de imágenes de sensores de observación global para cuestiones de monitoreo de cambio global. Y eso ha hecho que cobre protagonismo, ¿no?, el papel de este tipo de correcciones, que en algunos casos son un paso obligado, ¿no?, para posteriores análisis. Normalmente, al aplicar correcciones orbitales, se usa un término que se denomina navegación de la imagen, que lo inventó Emery en una publicación suya de 1989, y que se sustenta o se justifica porque se pretende localizar sobre una malla geográfica cada uno de los píxeles que la forman. Por ejemplo, en el caso concreto de corrección orbital de imágenes AVHRR,
que bueno, es extensivo a otros sensores también. La navegación de la imagen implica pues, todo un proceso matemático complejo que bueno, no vamos a entrar en él ahora. Simplemente vamos a indicar que el principal problema o escollo es precisamente localizar la posición geográfica del satélite, de tal forma que puedan relacionarse automáticamente sus coordenadas imagen con coordenadas terreno de interés. Necesitamos conocer la altitud de la órbita, que puede variar a lo largo del trazado, ya que no se emplean modelos circulares, sino elípticos. Esto es importante. Su velocidad y meridiano de cruce con el ecuador también es necesario conocer, la velocidad de barrido del sensor. Y bueno, a partir de toda esta información, los parámetros más sencillos de corrección pues son los derivados de errores sistemáticos en la adquisición, que bueno, serían pues la inclinación de la imagen, tanto el NOAA, el satélite, bueno, el acrónimo sería NOAA, pues tanto NOAA como otros satélites de órbita polar adquieren las imágenes con un pequeño ángulo respecto del norte geográfico. Y esto implica una inclinación del eje de la imagen hacia el noreste. Además, durante el tiempo de adquisición de la imagen, pues la Tierra obviamente pues se está desplazando hacia el este con una distancia variable con la latitud, la velocidad angular del satélite y el tamaño del área cubierta en la imagen. Estos problemas pueden obviarse de acuerdo a las siguientes fórmulas, ¿no?, que están viendo en este momento. Bueno, el autor sería Richards, 1993, ahí les puedo poner las referencias. De la primera se deduce que el desplazamiento de la imagen en el eje X, que sería delta X, ¿no?, es igual al desplazamiento debido al movimiento de la Tierra, que sería delta X sub E, multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación de la órbita, que sería delta. Esto con respecto a la primera ecuación. Bueno, al mismo tiempo calculamos el desplazamiento de la Tierra, que sería delta X sub E, a partir de su velocidad angular, que sería ni sub E, bueno, es la letra que parece una V, pero bueno, el alfabeto griego sería ni o nu sub E, pero a efectos visuales es esa V que tenemos en la segunda ecuación, sub E. Y luego del tiempo de adquisición de la imagen, que sería T sub S. Bueno, con respecto a la velocidad angular, puede calcularse a partir de la velocidad rotacional de la Tierra, ¿okay?, que sería omega sub E, que es igual a 72,72 estereoradianes por segundo del radio terrestre, que es, bueno, 6.378 kilómetros, y de la latitud de la imagen, que es lo que tienen como phi. Bueno, con respecto a la última ecuación, que sería el tiempo de adquisición, bueno, pues está en función del área cubierta, que sería L, y de la velocidad angular del satélite, que sería omega sub 0. Bueno, en resumen, bastaría con saber la inclinación de la órbita del satélite, su velocidad angular y el área que abarcan sus imágenes para poder posicionarlas
de forma exacta hacia el norte, que es lo que correspondería. Bien, tenemos también otra cosa que es la distorsión panorámica. En cualquier sensor óptico las imágenes se adquieren desde un punto de observación, con lo cual los parámetros de adquisición, sobre todo la distancia tierra-sensor, pues solo son exactos en la vertical del mismo, es decir, en el nadir. Entre otros efectos de una observación panorámica, uno de los más relevantes es la variación del tamaño del píxel desde el nadir o desde el nadir hacia los extremos. Bueno, porque aumenta, lógicamente, la distancia entre el sensor y el punto observado hacia los extremos. En el caso de imágenes de pequeño campo de visión, como, bueno, por ejemplo, como pueden ser Landsat, Spot o imágenes IRS, ese efecto es poco importante. ¿Ok? Porque, bueno, esos sensores adquieren imágenes prácticamente verticales, ¿no? Esto cambia para imágenes de sensores globales. Es decir, si trabajamos precisamente con NOAA, por ejemplo, o con sensores que adquieren grandes extensiones, ahí la situación cambia. Porque cuentan con un gran ángulo de barrido y, claro, eso implica errores considerables hacia los extremos del área observada. Que, bueno, que es un poco lo que están viendo en la imagen. Una corrección sencilla de ese efecto panorámico viene dado por estas fórmulas. Bueno, donde la primera es en la dirección Y del píxel, es decir, latitud, y la segunda ecuación es en la dirección X del píxel, es decir, longitud, siendo P el tamaño del píxel en el nadir y gamma, que no es una Y, en realidad eso es la letra griega gamma, pero tiene una apariencia pues, parecida a la Y, es el ángulo de barrido, ¿ok? Formado por la línea de observación y la vertical al sensor. En este esquema se asume que el campo de visión instantáneo, el IFOV, el Instant Field of View, es constante. Entonces esta corrección permite ajustar el tamaño del píxel con la distancia al nadir a lo largo de cada línea de barrido. Bueno, la esfericidad de la Tierra, la curvatura terrestre. Mientras que en el caso de la fotogrametría aérea, pues el área observada muchas veces permite asumir que la Tierra es plana, aunque obviamente tenemos toda una serie de problemas derivados de la topografía, la distorsión radial, etcétera. Pero bueno, se puede asumir que el área observada es plana. En las imágenes satelitales la esfericidad terrestre no puede obviarse, sobre todo cuando son grandes escenas. Bueno, este es el caso, por ejemplo, de las imágenes AVHRR, por ejemplo. Las MODIS, que también captan grandes escenas, o las Meteosat, que es un satélite geoestacionario meteorológico que también capta enormes extensiones del planeta. Bueno, para mitigar este efecto pueden abordarse las correcciones que están viendo en pantalla, esa ecuación, donde ρ, que sería, bueno, lo que parece P sub C, que en realidad es ρ, que indica el tamaño del píxel corregido del efecto de curvatura, y es igual a beta,
que es el ángulo de visión instantánea, h, que es la altura del sensor, r sub e, que es el radio de la Tierra, gamma, que es el ángulo de barrido, y phi, que es el formato, el formado por el centro del píxel observado y el centro de la Tierra. ¿Ok? Entonces, bueno, pues a partir de estas ecuaciones y conociendo la posición geográfica del satélite, puede navegarse la imagen, ¿ok? Generando una malla de coordenadas X y con los niveles digitales adquiridos por el sensor más aproximados ya a lo que sería cada posición real. Y este proceso de interpolación es relativamente similar al que vamos a ver con la corrección mediante puntos de control más adelante. En ocasiones los modelos orbitales se apoyan en la localización de algún tipo de punto de control terrestre, ¿no? Lógicamente, para mejorar la estimación de las condiciones de orientación del satélite, lo que en la bibliografía aparece mencionado como altitud. Bueno, la figura 648 que están visualizando en este momento es una secuencia de imágenes AVHRR adquiridas en tres días consecutivos. Tenemos a la izquierda las imágenes originales que muestran los efectos de distorsión geométrica que estas propias imágenes incluyen per se. Los extremos aparecen con importantes deformaciones y cambiando ese área según se desplaza hacia el centro de la imagen hacia el oeste. A la derecha vemos, aparece un sector que está próximo a la ciudad de Valencia, en España, tras la aplicación de la corrección orbital en coordenadas UTM. Pueden observarse, a pesar de la diferencia en la geometría de las imágenes originales, que la corrección consigue reubicar de las imágenes de forma bastante similar entre sí, entre las tres. Se trata de una solución suficiente para aplicaciones globales, donde se pretende abarcar grandes extensiones, como en este caso. Pero para análisis multitemporales más detallados digamos, no se tiene la precisión requerida, ¿no? Un proceso previo fundamental para determinar qué se ha modificado entre dos o más imágenes es que se refieran exactamente a la misma zona, por supuesto. Bueno, esto parece muy obvio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que pequeños desplazamientos entre los píxeles de las imágenes que se comparan estarían mostrando cambios irreales, cambios que no se dan, ¿no? Entonces, la importancia de este factor pues es considerable y es imprescindible mejorar esta corrección con otros ajustes más detallados cuando pretendemos analizar superficies ocupadas por pocos píxeles. Y bueno, esto especialmente en zonas costeras. Bueno, hay que tener en cuenta que la contribución de la curvatura terrestre a la distorsión panorámica solo se aprecia a grandes distancias de la superficie terrestre o para posiciones alejadas del nadir también. Y en el caso de, por ejemplo, de las imágenes NOAA, pues es casi imprescindible, ¿no? Y más teniendo en cuenta la escasez de datos orbitales de esta plataforma. Bien. Bueno, aquí
en la imagen, por ejemplo, pueden observar un sector en este caso, del noroeste de España, en la costa atlántica, en Galicia, el resultado de aplicar la corrección orbital con o sin puntos de control, que es el siguiente aspecto que vamos a abordar en este bloque temático de correcciones geométricas.